antes de pasar a los expositores, quería también darle la palabra a los diputados que llegaron de Misiones, un poquito atrasados por cuestiones meteorológicas, pero darle la palabra al diputado Oscar Alarcón y posteriormente al diputado Martín Cecino. Adelante, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Somos de la provincia de Misiones, el doctor Martín Cecino, que es el vicepresidente de la Comisión de Salud, y a mí me toca la responsabilidad de ser el presidente. Venimos de una provincia lejana, pequeña, con un 10% de frontera con la provincia de Misiones y el 90% con países aledaños. Contamos con un sistema de salud que tiene que cubrir no solamente la provincia de Misiones, sino también Paraguay, Brasil y la provincia de Corrientes, en las zonas que dan límite contra nuestra provincia. Estamos muy felices y contentos de poder participar y poder formar parte de esta reunión de COFELESA y esperemos poder seguir en este tiempo construyendo juntos y poder llevar mejores cosas para los misioneros y para los argentinos. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos al panel Recursos Humanos en Salud y en la primera charla el doctor Marcelo García Diegues, director nacional de Capital Humano de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Gracias. Otra vez, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Comisión de Salud del Senado por la oportunidad de dejarnos contarles el diagnóstico que hemos realizado a lo largo de este tiempo de los recursos humanos en salud y cuáles son las políticas que estamos intentando llevar adelante para poder resolver los problemas que encontramos. Para tomar un punto de partida de un análisis sobre el recurso humano en salud, me parece que es importante retomar conceptos que fueron vertidos hoy en la mañana y me parece que de esto uno clave es el de la cobertura universal en salud y los equipos de salud necesarios para que esta cobertura deje de ser una mera expresión de deseos y pueda ser llevada a cabo cerca de la población y donde es necesario. Como comentaba hoy la doctora López, la estrategia, una de las herramientas de la estrategia de ampliación de la cobertura universal en salud tiene que ver con la estrategia de salud familiar y comunitaria, y esta estrategia está fundamentalmente basada en un equipo nuclear que constituyen las enfermeras o enfermeros, los médicos y médicas y los agentes sanitarios. Y entonces me parece que es interesante empezar a hacer un recorrido del estado de estos grupos profesionales como una primera mirada para entender el recurso humano en salud y para completar la mirada del capital humano. Me parece que no es menor incluir, sobre todo como también hoy cuando el senador Pineda hacía un repaso de las leyes relevantes que están hoy en estudio y tratamiento, revisar qué está pasando con la obstetricia, que es muy importante a la hora de resolver uno de los problemas claves que tienen que ver con la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Si nosotros analizamos a la Argentina, no les voy a decir nada que ustedes no sepan, que una cosa es mirar los números globales y otra es hacer un análisis por provincia. Entonces, un poco la estrategia de presentación de esta información es contarles algo primero de los números globales y luego tratar de mostrar algunas herramientas que nos permitan mirar y analizar las dificultades que las diferencias que tenemos entre distritos nos generan. La primera relación que uno hace rápidamente es cómo estamos con la cantidad de médicos y profesionales de la enfermería. Y si miramos esto en nuestro último corte, que ya tiene un par de años,
porque nos resulta bastante complejo. Ustedes saben que nuestra información procede de lo que cada una de las provincias de las que ustedes proceden matricula e informa al registro federal, y esto tiene su timing a veces de delay, con lo cual hoy estamos trabajando con información consolidada y confiable de un par de años. El número de médicos estaba en los 172.000, y si hacemos una relación con el personal de enfermería, el primer número que nos aparece, si miramos las matrículas, es de 1.12. Y uno diría, qué bien que está la Argentina. 1.12 es una relación excelente. Tenemos más enfermeras que médicos. Uno diría, por primera vez en la historia tenemos más enfermeras que médicos. Pero este número tiene alguna cuestión que merece ser revisada, y es que el 40% de esa fuerza laboral en enfermería son todavía auxiliares con un año de formación. Es decir, que si corregimos a lo que entendemos que hoy es la formación necesaria de un enfermero o enfermera, que es como mínimo una formación técnica o una tecnicatura superior universitaria, o mejor aún, licenciados, esta relación baja a 0,65. Es decir, que acá encontramos un primer elemento que requiere trabajar con el aumento del número de profesionales de la enfermería recibidos de escuelas técnicas o tecnicaturas universitarias. Y en esto hay bastante que se está haciendo en términos de incrementar el número de personas que se gradúan, y eso vamos a conversarlo un poco después. Siguiendo trabajando con la enfermería, y después de este primer número que tiene que ver con el número de personas que son técnicos y que son licenciados, la otra cosa que también no podemos soslayar es, podemos transformar este número en que la Argentina tiene 4.42 enfermeros por cada 1.000 habitantes. Ahora, esto es cierto, otra vez, solo si tomamos la totalidad de la masa laboral de la enfermería y no solo los enfermeros y licenciados. Y este número mágico, que parece otra vez no tan malo, cuando lo comparamos, vamos desde provincias que tienen 7 a provincias que tienen 2. Es decir, que otra vez nos encontramos que las diferencias entre las provincias son muy significativas. Y son más significativas aún cuando analizamos cuál es la proporción, porque esta proporción de 40% de auxiliares solo es cierta para el país y para algunas provincias. Tenemos provincias donde el número de licenciados y enfermeros supera el de auxiliares, y provincias donde todavía el 80% de la fuerza laboral en enfermería, al menos para el año 2016, seguía siendo de auxiliares. Es decir, que acá tenemos dos tareas. Una, incrementar el número de enfermeros que se gradúan, y en esto no es una iniciativa del Ministerio de Salud, pero sí es una iniciativa del Ministerio de Educación, que es el programa PRONAFE, que ha aumentado significativamente las graduaciones en enfermería y ha dado becas para los estudiantes de enfermería, que creo que ha sido una de las iniciativas que comenzara este gobierno y que ha fortalecido y probablemente reparado una deuda histórica, que muchas provincias han tenido iniciativas de este tipo, pero hacía mucho tiempo que el Gobierno Nacional no tenía una iniciativa fuerte con becas y con apoyo al desarrollo del estudio de la enfermería. El otro grupo profesional interesante es el de agentes sanitarios, y cuando hicimos un análisis lo que encontramos es que había una enorme cantidad de nomenclaturas, una muy diferente formación para los agentes sanitarios a lo largo del país. Muchos tenían regulación, otros no tenían una legislación que regulara la profesión, y encontrábamos diferencias también en las formas en que cada provincia contrataba a los agentes o promotores sanitarios, ya que no todas las provincias tenían la capacidad de incluir a los promotores y agentes sanitarios como miembros del equipo de salud. En muchas provincias esto se salvaba formando parte del staff de un ministerio o de un municipio, pero por la vía de ser incluidos en las nóminas laborales
en temas que tienen que ver a veces con la administración, pero no como agentes sanitarios que lo son. Y en este sentido, la primera cosa que nos pareció relevante era empezar a mirar cómo podíamos trazar un piso mínimo de formación para los agentes sanitarios, y en ese sentido, en el último COFESA se aprobó una formación profesional para agentes sanitarios. Sabemos que hay muchas provincias que están mejor que este piso que marcamos y hoy tienen tecnicaturas para agentes sanitarios, pero entendimos que mirando desde provincias que tenían agentes sanitarios que no tenían secundario completo, que no tenían una formación regulada, dar el salto a los técnicos todavía era muy precoz, y por eso preferimos una formación más corta, al menos como piso para ponernos todos de acuerdo, que es lo que se denominan las formaciones profesionales, y ahora está haciéndose el trámite para que esto sea tratado en el Consejo Federal de Educación. ¿Para qué? ¿Qué permite esto? Bueno, nos va a permitir que un agente sanitario formado respondiendo a este perfil profesional pueda ir de una provincia a otra, y esto es particularmente útil, y ustedes lo conocen mejor que yo, porque hay muchas situaciones de frontera entre provincias donde alguien que trabaja en una provincia también trabaja en la otra, y esta cuestión de que sus títulos profesionales puedan tener una equivalencia resultaba clave, y en el agente sanitario teníamos una deuda porque esto no existía y cada provincia regulaba en forma independiente. Esto por lo menos nos da un piso de nivel nacional. Fíjense que estaba mirando acá los datos que tenemos. Tenemos las formaciones que relevamos a lo largo del país, iban desde 100 hasta 3.000 horas para formar un agente sanitario. Por eso es que nosotros encontrábamos esta necesidad como una necesidad importante. La otra profesión que mencionaba y me parece importante, dejando a los médicos para lo último, aunque muchas veces nos queremos poner siempre primero, me pareció importante que a la hora de contar un poco la información, recorrer las otras profesiones primero para darles el lugar relevante que tienen en el equipo de salud, ese que tiene que ver con las licenciadas en obstetricia. Y acá una de las primeras problemáticas que teníamos es que teníamos dificultad para tener una información uniforme y consolidada de la misma calidad que teníamos para enfermería y para los médicos en términos de las matriculaciones provinciales y de la formación. Nosotros entendemos que estamos muy bajos en el número de obstétricas. Los números que podemos mirar hoy, como les digo, no están suficientemente consolidados porque no tenemos un buen registro de la matriculación del país en el registro federal. Esto depende, y esto es un poco para transmitirles la importancia de que ustedes en cada una de sus provincias trabajen y resalten junto con los ministerios la importancia de tener traslado al registro federal de profesionales las matrículas provinciales, porque es la forma que podamos trabajar, analizar desde el Observatorio Federal de Recursos Humanos la información para poder devolverles a ustedes en informes como estos o en los que publicamos habitualmente una información que puede ser relevante para ustedes en términos de definir políticas provinciales. Es probable que ustedes tengan mejor información sobre las licenciadas en obstetricia que la que nosotros podemos consolidar, pero en términos generales, como lo que sí tenemos es los graduados, porque esto nos lo informa el Ministerio de Educación, tenemos claro que estamos cortos en términos de las necesidades globales que el país tiene. Y la otra cosa que tenemos es que hoy la licenciatura en obstetricia no es una de las profesiones reguladas por el artículo 43 de la Ley de Educación Federal, como lo es la enfermería, la medicina u otras profesiones relacionadas a la salud. Y por primera vez, porque en esto el Ministerio de Salud y Desarrollo Social no tenía una presencia en informar las decisiones de los otros ministerios, hemos decidido tomar una actitud activa en términos de promover que algunas profesiones en las cuales la formación del capital humano es clave y no están hoy como profesiones reguladas, sean incluidas, y hemos elevado un informe
al Consejo Universitario solicitándole la incorporación. Ya lo hicimos con obstetricia, estamos trabajando, porque si no, esto que hoy decía la licenciada López, la doctora López, respecto de las licenciaturas que nos ayudan a trabajar problemas de salud, como por ejemplo el de la obesidad infantil, las licenciaturas en nutrición tampoco son una profesión regulada. Entonces estamos trabajando ahora en un informe para elevar al Consejo Universitario solicitando su inclusión. ¿Qué significa que una profesión sea regulada? Significa que se generan estándares de calidad para su formación, que se discute cuáles son algunos pisos formativos. Nadie avasalla la autonomía universitaria, pero sí, de alguna forma, le decimos a las universidades, desde el Poder Ejecutivo, con el acuerdo de todas las universidades, porque los estándares los construyen ellos, que hay un piso de acuerdo que permite que los profesionales reúnan ciertas competencias que son claves para su práctica profesional. Y esto en varias profesiones nos están faltando, sobre todo en profesiones claves, y como decíamos, una es la de las licenciadas en obstetricia. Por eso es que digo que celebro que hoy esté discutiendo la ley que se está discutiendo, porque creo que es una profesión que teníamos un poco olvidada, sin menospreciar ninguna otra. Cuando uno lee las profesiones incluidas, las que tienen que ver con la salud al menos, uno nota que estas profesiones, uno no termina de entender cómo es que no han llegado a tener ese estatus que tienen otras, que probablemente tengan un impacto en la salud, pero seguramente mucho menor, porque, insisto, uno de los números que debe preocuparnos como país es el de la mortalidad infantil y particularmente también el de la mortalidad materna. Yendo a los médicos, cuando nosotros analizamos la pirámide poblacional de los médicos en la Argentina, esos 100.000 pico de médicos que decíamos, miramos que la pirámide es bastante particular y no pudiendo mostrárselas, permítanme que trate de ser gráfico en el relato, uno podría dividirla con una cruz. Ustedes saben que las pirámides poblacionales ponen varones de un lado y las mujeres del otro, y podríamos trazarle una cruz horizontal entre los profesionales que hoy tienen entre los 45 y los 55 años. La pirámide poblacional en ese lugar muestra una cintura bastante particular y que nos permite recordar y no olvidarnos de un momento bastante nefasto de nuestro país, que fue la dictadura militar, porque fue la época en que la Argentina graduó el menor número de médicos de la historia. Graduaba más médicos en la década del 50 que los que graduó en la década del 80 con el ingreso restricto que promovía la dictadura militar. Digo, esta es una de las primeras particularidades que tiene la pirámide médica, tiene una cintura en el medio, que son los profesionales que tienen hoy más o menos mi edad, que nos tocó graduarnos en aquel momento. Y cuando la miramos en términos del eje vertical, el que divide varones de mujeres, miramos que los que están por encima de esa cintura, la profesión médica es predominantemente masculina. Cuando miramos por debajo de esa cintura, la profesión médica es predominantemente femenina. Y esto nos plantea desafíos claves a la hora de pensar la fuerza de trabajo. Cuando nosotros pensamos hoy en cómo las mujeres médicas se van a formar en una residencia, tenemos que proteger los tiempos que una mujer necesita para cuidar a sus niños, tenemos que pensar que la carga horaria semanal y las guardias que pueda hacer pueden ser diferentes y que la profesión médica mejor hoy una organización distinta, que ese multiempleo que caracteriza la profesión médica, con horarios de trabajo de más de 12 horas en algunos casos, es algo que va a tener que modificarse porque la pirámide poblacional cambió. Y me parece que este parece un dato muy simple, pero a mí me parece que si queremos trabajar en salud, es una foto que no debemos perder de vista, porque probablemente desde muchas cuestiones que hacen a las regulaciones, hoy se hablaba de las carreras profesionales, este dato no puede estar ausente cuando uno hace un análisis de las carreras profesionales. Las carreras profesionales en este nuevo milenio no son las mismas que pensábamos en la década del 80 o del 90. Y me parece que uno, y otra vez, desde sus lugares de legisladores, tienen que tener esta información para poder pensar cuando trabajan estas cuestiones. Con los médicos nos pasa lo mismo que con el resto de las profesiones.
La distribución de cuántos médicos por 1000 habitantes es de 3,96, y acá podemos decir a qué países nos parecemos y sin hacer analogías históricas, no voy a dar ningún país de comparación, pero seguramente estamos entre países mucho más desarrollados y con sistemas de salud mucho mejor organizados que el nuestro. Esto tampoco es cierto si lo miramos al interior de las provincias y tampoco es cierto si lo miramos en una misma provincia al interior de estas provincias cuando nos paramos en las ciudades capitales o nos paramos en el interior. No le voy a contar a ustedes las dificultades que tiene conseguir la erradicación de profesionales en el interior de las provincias. Lo que nos cuesta que los médicos quieran trabajar en el primer nivel de atención. Y creo que en esto, todo esto que Analía contaba hoy en la mañana, me parece que son pequeñas muestras que tenemos que dar de que nuestro sistema de salud, nuestra mirada de la salud, llamémosla como la queramos poner, darle plan, proyecto, ejes o como le querramos denominar, tiene que estar fundado en fortalecer, darle crédito y jerarquizar el primer nivel de atención, porque es ahí donde nos faltan los médicos. La proporción que tenemos de médicos especializados en áreas que no se relacionan al primer nivel de atención y al primer nivel de atención nos pone sí ahí entre los países que tienen una muy mala distribución médica. Los países que tienen una buena distribución tienen entre el 30 y el 50% de sus médicos dedicados al primer nivel y nosotros no llegamos al 10%. Es decir, que tenemos serios problemas a la hora de encontrar los médicos que nuestra población necesita para ser atendida. Creo que una cosa que uno puede trabajar en esto es pensar cómo retenerlos. Y un poco, después de contarles estos temas, empezar a pensar qué estamos haciendo porque los médicos vayan a zonas subatendidas. Hay un montón de las provincias de las que ustedes provienen que están trabajando en poner incentivos y lo que nosotros desde la Nación queremos es alinearnos con lo que ustedes están haciendo. Incentivos que pueden tener que ver con lo salarial, pero también con las facilidades que los jóvenes requieren hoy para trasladarse, que tienen que incluir ayuda para la instalación de su familia, ayuda con la escolaridad de sus hijos, toda una serie de otro contexto que no solo se hace desde el salario. Entonces, un poco, ¿qué fue lo que nosotros nos planteamos cuando detectamos en los médicos puntualmente este déficit en términos de médicos que trabajan en el primer nivel de atención? Pensamos en una estrategia de corto y de mediano plazo. De corto plazo, el reclamo que COFESA tras COFESA recibimos de los ministros provinciales tiene que ver con que los médicos que hoy tienen el primer nivel de atención no tienen las capacidades o las competencias necesarias, no las capacidades sino las competencias para desempeñarse en ese nivel porque no se han formado para eso. Y como decía también hoy Analía en la mañana, estamos lanzando en el mes de junio un programa de reorientación tratando de acompañar a esos médicos a que tengan las competencias que pensamos debe tener un médico de familia o general. Y esto ya está en marcha. Y pensamos para el mediano plazo y para el largo plazo que hay que fortalecer el sistema de residencias. Y en ese sentido, permítame que les cuente que la estrategia que se ha venido haciendo históricamente y que nosotros también seguimos intentando en los primeros años de gobierno, que es ofrecer más vacantes para residencias de medicina general y familiar, resulta insuficiente. Porque lo que nos muestran los números es que no importa cuántas vacantes pongamos, el techo de elección de nuestros graduados ya lo alcanzamos. Hoy estamos ofreciendo a nivel del país cerca de 500 plazas de residencias de medicina general y familiar que fueron puestas en el examen que rindieron la mayoría de los graduados a través del examen único, porque hemos logrado prácticamente, con excepción de una provincia, unificar el examen de ingreso a residencia para todo el país. Podemos saber cuánto es la oferta. Ya no podemos escondernos diciendo no sabemos qué estamos ofreciendo. Hoy tenemos clara la oferta, pero también sabemos que tenemos menos inscriptos para hacer medicina familiar y general que
que los cargos que estamos ofreciendo. Hay una meseta que se acható hace 4 o 5 años y pese 6. Prácticamente el aumento que se siguió dando todos los años de cargos no son suficientes para atraer, aunque sea probablemente una de las especialidades más fáciles para conseguir el lugar que uno quiere, no es un elemento suficiente. Y entonces en ese sentido empezamos a plantearnos qué cosas podíamos hacer. Una era esta, unificar primero el examen único federal, porque nos parecía muy importante que todos los cargos estuvieran juntos, que alguien que quiere formarse y vive en Salta pueda rendir su examen y elegir que quiere hacer su residencia en otro lugar del país, o al revés, se formó en la ciudad de Buenos Aires y puede estar rindiendo para su provincia sin necesidad de volverse porque todavía está con los trámites de graduación. Nos parecía que esta accesibilidad era clave y esto lo hemos logrado. Hemos priorizado la acreditación porque un tema que me parece que es clave es que las residencias tienen que tener una calidad que sea atractiva. Esto que decíamos hoy de que necesitamos trabajar en conjunto para generar y prestigiar la medicina familiar y general resulta clave y en esto la acreditación de las residencias es muy importante. Y la otra cosa que nosotros necesitábamos era empezar a pensar en estímulos. Y estamos trabajando para que los ingresantes al sistema de residencias en el año 2019 tengan una diferencia si eligen medicina familiar o general y si eligen cualquier otra especialidad. Creemos que no solo tenemos que dar un mensaje de decir nos importa la medicina familiar y general, sino que tenemos que tener gestos que hagan que estas políticas de Estado sean absolutamente claras. Y estamos convencidos que las provincias nos van a acompañar porque es algo que venimos discutiendo federalmente. Yo en el último COFESA hicimos una presentación sobre el ingreso a residencias y este fue uno de los temas que planteamos y discutimos y creo que es un ejemplo de buena articulación entre las provincias y la nación en términos de lo que financia la nación de esto y lo que las provincias complementan, logrando hacer de una especialidad necesaria una especialidad un poco más atractiva. Simultáneamente a todo esto, otra de las cosas que nos preocupaba desde el desarrollo del capital humano es ¿qué hacemos con los que ya están trabajando? La gente que está trabajando requiere continuar en programas de educación permanente. Cuando llegamos al Ministerio hicimos un corte. El Ministerio estaba ofreciendo a través de todos los programas, hoy le hablaba de los programas, de los distintos programas que tenía el Ministerio y la necesidad esta de consolidarlos en programas que unan iniciativas, teníamos 365 capacitaciones simultáneas, algunas duplicadas, porque cada área del Ministerio tenía una propuesta formadora. Si ustedes entraban a la página del Ministerio de Salud, decíamos, ¿hay una plataforma educativa del Ministerio? No, había una plataforma del SUMAR, una plataforma del Instituto del Cáncer, una plataforma de OPS que estaba vinculada a un área del Ministerio. Nos encontrábamos una enorme cantidad de oferta educativa que había que saber bucear para poder encontrarla. Estamos tratando de darle, a través de diferentes procesos, muchos que son de gestión interna, pero también que tienen que ver con la rectoría de las capacitaciones, sobre todo las que tienen formato virtual, de darle una identidad formadora al Ministerio, de poder regular esta, no para reducirla, sino para consolidarla, para que no haya dos que hacen lo mismo, sino que podamos aumentar nuestra oferta en términos de calidad y de público al que nos estamos dirigiendo. Esto el próximo miércoles vamos a estar haciendo el lanzamiento de esto a nivel interno del Ministerio porque todas las capacitaciones 2019 están formateadas con este nuevo modelo de trabajo. La otra cosa que nos preocupaba, y esto que decíamos hoy, y que tiene que ver con la cantidad de especialistas que tenemos en el país. La realidad es que el marco regulatorio de la profesión médica, tanto en las cuestiones que hacen a las leyes como a las regulaciones que generan los ministerios, sobre todo el Ministerio de Nación, tiene una larga historia de normativa, pero bastante poco trabajo en el último tiempo. Nosotros tenemos una categorización
de especialidades en un solo nivel hoy, y esto hace que esta cuestión, que en muchas provincias ya han avanzado y tienen una suerte de organización de especialidades por orden y tienen especialidades de primer orden o básicas y subespecialidades, diferentes órdenes que hemos ido relevando, todavía en lo que el COFES ha aprobado como marco de acuerdo nacional, esto no es visible y creemos que esta es una forma de fortalecer también a las especialidades básicas, generando un ordenamiento de especialidades, subespecialidades y competencias profesionales más moderno, más flexible, más ágil que el que tenemos hoy, y venimos trabajando fuertemente en eso. Estamos tratando de fortalecer los espacios de formación. Hablamos del primer nivel de atención, hablamos de la importancia de formarse en el primer nivel de atención, en competencias para el primer nivel de atención, pero también resulta necesario garantizar que la calidad en el lugar de formación es adecuada. Y estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación en guías para identificar espacios de formación en el primer nivel de atención de alta calidad. Creemos que esto también son formas de proteger la formación de aquellos que elijan trabajar o formarse en el primer nivel de atención. Y finalmente, la otra cosa que estamos empezando a mirar con preocupación y a pensar que tenemos que darle una mirada particular y de análisis es el fenómeno migratorio. Hace 3 años, los extranjeros en el examen de ingreso a las residencias constituían el 14% de los postulantes, hoy el 25%. Hay muchas universidades que están informando que el 25% de sus ingresantes son extranjeros. Nosotros hoy podemos analizar que tenemos 3 grandes líneas migratorias, fundamentalmente en médicos, en el país. Por un lado, los que vienen a estudiar la carrera de grado, mayoritariamente hoy de países que no hablan español, muchos procedentes de Brasil. Tenemos una ola migratoria importante de países del área andina que vienen a hacer su formación de posgrado, vienen a hacer su residencia a la Argentina. Porque en la Argentina tenemos residencias para todos nuestros graduados y un poco más, y pagamos a los residentes, lo que no ocurre en el resto de los países. Hoy la Argentina está poniendo en juego 9.135 cargos de residencia, de los cuales 6.000 son para médicos. Y la Argentina no gradúa 5.000 y pico de médicos por año. Es decir, que hemos logrado un punto que pocos países, ninguno en la región, puede tener. Y digo, me parece que ese es un punto que obviamente nos convierte en un país de migración para formarse. Y finalmente, lo que no solo es de la ciencia de la salud, pero no es menor para analizarlo, que es la llegada de los inmigrantes venezolanos en un número que la Argentina no tenía migratoriamente desde fines del siglo XIX. Entonces digo, me parece que mirar las migraciones desde que el área de capital humano es quien está a cargo del Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud es ineludible y estamos trabajando con educación y con la Dirección de Migraciones para empezar a mirar este tema y tratar de hacer un seguimiento. Nos preocupan preguntas como ¿qué van a hacer los graduados que proceden de Brasil cuando terminen de formarse? ¿Se van a quedar a trabajar en la Argentina? ¿Van a volver a su país? ¿Qué hacen los que terminan la residencia que proceden de Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador? ¿Van a volver o se van a quedar? Creo que estas son preguntas que tenemos que hacernos y tratar de contestarlas, al igual que la otra, que es cuántos especialistas y cuántos médicos orientados al primer nivel de atención vamos a formar en nuestras residencias. Creo que esos son debates necesarios si queremos pensar el recurso humano hoy para que quien presente esta pirámide dentro de 20 años acá piense que pudimos hacer algo y no es la mera evolución natural como la que hoy nos toca analizar, que muchas veces en estas cuestiones lo que tenemos hoy es lo que nos pasó y no lo que planificamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Yo no sé si nos damos un ámbito de preguntas después, digamos, se queda, ¿verdad? ¿Ah? Así, previo a convocarla a Débora Yanco, quisiera que Maureen Birmingham, que es la representante en la Argentina de OPS y la OMS, nos hable un ratito. Adelante, doctora. Senador Fiad, para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes, escuchando, aprendiendo de ustedes, escuchando sus visiones, sus logros, sus lecciones aprendidas, sus dudas, sus preocupaciones. Bueno, y un placer visitar varias de las provincias. Yo soy la representante acá durante 4 años. Yo sé que es un país complejo, pero con mucha capacidad y mucha voluntad. Sí, yo quisiera un poquito dar una perspectiva más global durante 1 minuto, mientras que Débora está instalándose allá, sabiendo que las comisiones de salud tienen un rol clave. Necesitamos leyes, normas y estándares si queremos tener salud pública. Sin eso no podemos tener una salud pública, sabemos como está mencionado esta mañana. Y quisiera también destacar que el logro de salud universal es una meta central en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y la salud está considerado como un insumo clave para este desarrollo, pero también para una medida esencial para el desarrollo sostenible. Y es un resultado del desarrollo sostenible. Y es importante, como ustedes saben, estoy predicando al coro, que invertir en salud no es un gasto, es una inversión. Es una inversión inteligente en capital humano, en una población sana que puede ser productiva. Y por eso fue incorporado no solamente en la Agenda 2030, pero también en la Agenda de G7 y en la Agenda de G20. En 2017, por la primera vez, han colocado a Alemania, el tema de salud en la agenda de G20, y Argentina el año pasado seguía con su liderazgo en mantener este tema adelante de los jefes de Estado del G20 como un tema importante, esencial para el desarrollo sostenible. Y los Estados miembros de la OPS y OMS en esta región, incluso Argentina, fueron los primeros de aprobar una estrategia de salud universal. No sé si ustedes saben eso, pero la primera región de tener una estrategia consensuada regional, eso fue en 2014. Y Argentina fue un protagonista en este debate para llegar a este consenso, reconociendo que la salud universal es un derecho, no es una mercancía. Y también es una responsabilidad del Estado. Y querían destacar eso porque durante los años 90, 80, 90, especialmente 90, los Estados miembros perdieron su rectoría, por reformas en la región y en el mundo, perdieron mucha rectoría. Entonces tuvimos que rescatar esta noción que es un derecho, no una mercancía, y es una responsabilidad del Estado. Y sabemos que hablamos mucho de cobertura universal o salud universal, pero queremos decir, eso significa que todas las personas tengan acceso sin discriminación alguna a servicios de salud integrales de calidad cuando y donde los necesitan, sin enfrentar dificultades financieras, como Analía mencionó esta misma definición esta mañana. Y esta estrategia regional destacó 4 líneas estratégicas claves. La primera línea era ampliar el acceso equitativo a servicios de salud resolutivos y basada en la atención primaria. Tuvimos que rescatar este concepto también y por eso hubo esta gran conferencia mundial en Astana en octubre el año pasado. Argentina fue presente también
para destacar que no se puede lograr salud universal si no basamos nuestros sistemas en atención primaria. No es posible mantener de manera sostenible, pero atención primaria trabajando en redes integradas. La segunda línea estratégica era en este plan regional era fortalecer la rectoría y gobernanza, reconociendo que la salud universal es una responsabilidad del Estado, como ya dije. La primera línea estratégica era aumentar y mejorar el financiamiento con equidad y eficiencia. En esta región hay una subinversión en muchos estados en salud, ¿no? Tenemos datos que lograr salud universal, por lo menos hay que tener como un 6% de PIB, de inversión por lo menos, para lograr una salud universal, según los datos y la experiencia. Y muchos países en esta región no lograron este mínimo. Además, la cuestión de eficiencia con este gasto, donde Argentina está luchando no más en la eficiencia por tener un sistema fragmentado y segmentado. Sabemos por los datos de OMS, a nivel mundial, estimamos que 20% hasta 40% del gasto en salud está desperdido, ¿no? Desperdido, ¿no? ¿Se dice? Desperdiado, gracias, perdón por mi mal español. Entonces, eso es importante. La cuarta línea es la línea de abordar los determinantes sociales de la salud, que afectan la salud, que afectan el acceso a salud, ¿no? Tenemos que salir de nuestra zona de comodidad y trabajar con otros sectores para bajar estas barreras, ¿no? Que puede ser cultural, financiero, de distancia, ¿no? Física, lo que sea. Tenemos que bajar estas barreras, estas condiciones de vida que afectan la salud. Esas son las 4 estrategias. Y quisiera, solamente para terminar y dejar la palabra a Débora, que hay 2 temas especialmente surgiendo en esta región. Mencioné ya el tema de financiamiento. Sí, hay muchos retos, muchos desafíos en estas líneas estratégicas muy ambiciosas, pero el financiamiento es uno clave. Y el otro tema muy clave es el tema de recursos humanos en salud, ¿no? Argentina está luchando, pero ustedes no están solos, ¿no? Sí es un consuelo. No están solos en esta problemática que falta para lograr salud universal, falta recursos humanos en salud que sean distribuidas en el lugar donde se necesitan, que están formados para responder a las necesidades ahora, en esta época. Entonces sí, es un gran desafío para todos y sí, por eso también los Estados miembros en 2017, después de mucho debate, aprobaron una estrategia de recursos humanos en salud. Y sin robar más tiempo, paso la palabra a Débora para darles un poco panorama de este tema de salud, de recursos humanos de salud, desde el nivel mundial, lo que está pasando, porque es un tema mundial. La mayoría de países está con esta problemática a nivel regional y también perspectivas para Argentina. Gracias. Gracias, Maurín, y gracias por estar siempre. Y ahora sí le damos la palabra a la doctora Débora Yanco, consultora en recursos humanos en salud de la OPS-OMS en la Argentina. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes en realidad. Agradezco muchísimo la posibilidad de estar intercambiando con ustedes en este momento. Le agradezco por supuesto al doctor Fead y a la Comisión de Salud, a la doctora Birmingham que me dio la posibilidad de poder exponerles estos temas y a la doctora Miguela Pico, por supuesto, que nos dio este espacio también, que propuso este espacio. Muchos de los temas que ustedes van a pensar o a elaborar en cuanto a distintas leyes que tienen que ver con la salud, en todas ellas los recursos humanos están presentes, ¿sí? Es imposible o hay muy pocos temas donde los recursos humanos en salud no sean un eje de la cuestión. Muchas provincias, muchas regiones hacen planes muy importantes relacionados con nuevos hospitales, con nuevos centros de salud, lo cual es una ampliación de la oferta, sobre todo en el primer nivel de atención, fundamental. Pero ¿qué pasa?
si esa planificación, desde que se empieza a pensar la necesidad del hospital, la necesidad del centro de salud, no se piensa cómo hacemos para tener la gente necesaria que trabaje allí. Y esto es un tema que nosotros observamos de desacompasamiento, que no pasa solamente en Argentina, que pasa en muchos lugares, de desacompasamiento, digamos, que se desequilibra un poquito el plan de inversión, el plan de infraestructura, claro, porque un hospital se planifica, si hay presupuesto se paga, se instala y dura. Sí, hay que mantenerlo, pero sin recursos humanos que lo operen es imposible. Entonces, tenemos a nivel nacional y a nivel de la región de las Américas este problema. Hubo un fomento muy importante, y espero que lo siga habiendo, al desarrollo y a la ampliación del primer nivel de atención en salud para que los equipos de salud estén cada vez más cerca de las comunidades, allí donde las personas viven, en un trato mucho más humanizado, y esto acompañado en que el perfil de lo que es las estrategias curativas y lo que es la necesidad de los hospitales, las necesidades que los hospitales tienen, que ya no son tantas internaciones largas, un trabajo más domiciliario, hace que cambien una lógica de oferta-demanda también del mercado de trabajo en salud. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, podemos decir que uno de los problemas que compartimos con muchos países de la región y muchos países del mundo es la dificultad en la planificación de recursos humanos en salud, porque implica un compromiso de inversión a un plazo por lo menos mediano. Implica acuerdos intersectoriales, interpoderes, legislativo, ejecutivo y otros más. Entonces, creo que esto es un gran desafío y por eso estamos muy interesados en acompañar este proceso de lo que es el Consejo Federal de Legislación en Salud. Y que estos consejos federales se centren más allá de la necesidad de poder legislar acerca de problemáticas especiales o de profesiones especiales, específicas, puedan también acompañar al Poder Ejecutivo en aquellos programas integrales de salud que no son ya por patología, que son problemáticas donde hay que poder pensar en los grandes problemas sanitarios, ¿sí? Y eso también es muy importante. Por último, como ustedes ven en las presentaciones que les mandamos, para nosotros es muy importante este espacio porque implica, a través de ustedes, la voz del ciudadano. Y nosotros desde los sistemas de salud, pues todos venimos de los sistemas de salud, estamos muy acostumbrados a ver el problema de la salud desde los sistemas de salud. Tratamos todo el tiempo de tratar de ponernos en el lugar del ciudadano, en el lugar de la población, pero siempre hay un sesgo, que es estar trabajando años en el hospital, trabajando años en el centro de salud, desde los ministerios, y la voz que ustedes pueden traer como representantes de los ciudadanos es muy importante. Bien, los organismos internacionales de cooperación técnica, como lo es la OPS y la OMS, trabajan convocando a los países miembros en distintos temas estratégicos para poder hacer acuerdos, como dijo Maureen Birmingham, resoluciones, estrategias generales, que siempre son estrategias que yo los invito a leerlas, aquí solamente están los dibujitos, pero yo los invito a leerlas a los que les interese y van a ver que allí uno puede observar el máximo acuerdo posible que puede existir entre países que son muy diversos. Para acordar una estrategia de salud universal, ocurre que se junta un país como Haití con un país como Canadá, como un país con Argentina y un país como Chile. Y todos tienen que, uno le faltan 12.000 millones de enfermeras, otros le faltan hospitales, digamos. Entonces, estas resoluciones son muy importantes, pero también hay que tener en cuenta que seguir estas resoluciones implica vincularlas con las realidades locales. ¿Y qué de esto es para mí? ¿Qué de esto me va a apoyar
en los planes locales que nosotros necesitamos. Bien, estas estrategias las tienen en una de las primeras filminas. Voy a destacar especialmente que a nivel tanto global como regional hay 2 estrategias regionales en recursos humanos nuevas, que luego vamos a ver un poco de qué se tratan. Y voy a destacar que también a nivel internacional distintos organismos, fundamentalmente la ONU, la OIT y la OMS, se juntaron para poder poner al tema de la salud en primer lugar en relación a lo que es nada más ni nada menos que el crecimiento económico de los países. Y sostienen que pensar en salud y pensar en el déficit enorme que no solamente puede haber en la Argentina o en otros países, en el mundo entero se habla de déficit de millones y millones de trabajadores de la salud. Nosotros sabemos que el 70% de los trabajadores de la salud son mujeres en el mundo, ¿sí? Entonces, una política de compensar el déficit de trabajadores de salud en el mundo implica ocuparse, como dijo muy bien el doctor García Diegues, de las mujeres, de cómo trabajan las mujeres en salud y de la relevancia que tiene en ese sentido. Entonces, esta Comisión de Alto Nivel en Empleo, en Salud y Crecimiento Económico nos dice simplemente nada más ni nada menos que invertir en salud, digamos, poner presupuesto en salud, en puestos de salud, va a ayudar al crecimiento económico, porque es una masa muy grande de trabajadores del mercado laboral que tienen que ver con la salud, o que tendrían que ver con la salud, por un lado, y por el tema de, ellos destacan el tema de la mujer y el tema de la juventud. Entonces, esto apunta a desarrollar el crecimiento económico de los países. Es una mirada que hasta ahora no es una mirada común, que hay que leerla un poquito, estudiarla un poquito, pero que es muy valiosa. Bien, la Estrategia Mundial de Recursos Humanos en Salud, yo no le voy a, la tienen aquí y no me voy a poner en detalle, por eso yo se las di por escrito, pero la pueden consultar también. Entre la estrategia mundial y la estrategia regional hay algunos puntos en común y la alegría para nosotros es que hay muchos puntos en común con lo que Argentina viene trabajando sistemáticamente como política de Estado. Como política de Estado, digo, no solamente de una gestión. Esto no ocurre muchas veces. No ocurre muchas veces que una gestión acompañe y prosiga, digamos, aquellas cuestiones esenciales. Entonces, la estrategia mundial habla de mecanismos de acreditación de las instituciones formadoras. Nosotros tenemos una institución como la CONEAU, como la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es fundamental para el crecimiento de las carreras en salud y que por suerte trabaja conjuntamente hace un tiempo largo con el Ministerio de Salud de la Nación. Y esto no es poco y no pasa en muchos lugares del mundo. Y Argentina es ejemplo de esto en los foros regionales. El Sistema Nacional de Acreditación de Residencias en Salud es ejemplo en la región. Creo que le falta un poco de financiamiento, supongo que Marcelo lo podrá confirmar, pero es un instrumento muy valioso. Por supuesto, unidades de recursos humanos. Dicen, todos los países tiene que haber, no oficinas de personal. Lo histórico era que hubiera oficinas de personal. Poco a poco, a partir de lo que fueron las metas regionales en recursos humanos, empezaron a instalarse unidades de recursos humanos en salud en los ministerios provinciales, que tienen la capacidad de planificar y liderar y trabajar sobre la rectoría y la gobernanza en recursos humanos en salud, y no una mera administración de personal. Eso implica capacitación de esas personas que trabajan en los temas fundamentales de la regulación, de la acreditación, de la formación y poder trabajar intersectorialmente en todos los niveles, especialmente al más alto nivel, para hacer acuerdos. Vamos a pasar un poquito a los recursos humanos en salud desde el punto de vista, para ser más breve, desde el punto de vista de la estrategia regional, que es el sol que ven dibujado. Si ustedes tienen ahí un sol dibujado, y esto refleja lo que es la estrategia regional. Esta estrategia regional tiene 3 líneas estratégicas. Uno, que haya profesionales de la salud capacitados según las necesidades de las comunidades. Ustedes dicen, sí, esto es una obviedad.
esta obviedad no es tan fácil de lograr como planteó Marcelo muy claramente y como se plantea en las distintas regiones. Acompasar, acompañar, sincronizar los movimientos de los sistemas educativos con los movimientos de los sistemas de salud es un desafío muy grande. Es un desafío muy grande. Tener una educación con compromiso social. A ver, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto que todas las personas que trabajan en servicios tienen que tener compromiso social, pero también tienen que tener a la vez actualización e innovación. ¿Qué sabemos nosotros de la inclusión en los planes de estudio de las carreras de ciencias de la salud acerca de temas, por ejemplo, ambientales? Los temas ambientales están golpeando las puertas de los sistemas de salud y de los profesionales de la salud. Y sabemos que estos temas que yo les voy a nombrar están en la currícula de todas las carreras. ¿Pero qué hay? Una clase, 2 clases, un módulo. No son las nuevas tendencias que están adentro de las carreras. Entonces, los temas de vejez, por ejemplo, el envejecimiento poblacional en algunas capitales es muy importante y tiene que estar presente de una manera mucho más relevante en los planes de estudio. Emergencias y catástrofes, cuidados integrales, continuidad de cuidados, los vínculos entre las distintas profesionales, la educación intraprofesional, etc. Por supuesto que nosotros abogamos por la mayor y más interesante planificación de recursos humanos en salud. A veces la planificación se logra a través de sentarse 30 personas y acordar un plan que está escrito, y a veces son acuerdos que se van haciendo parcialmente, pero que generan políticas muy interesantes, como lo que se está haciendo ahora con la formación de médicos de familia, por ejemplo. Bien. ¿Cuánto necesitamos? En todos los lugares de debate hay una pregunta típica a las personas de recursos humanos en salud. ¿Cuántos médicos necesitamos? ¿Cuántos enfermeros necesitamos? Hay estándares internacionales, pero a mí me importa más transmitir la lógica de pensamiento de esto. Porque yo les puedo decir cuántos médicos necesitamos y depende. Depende de muchas cuestiones. Ante todo, y es una obviedad, de la disponibilidad. Hay países que producen médicos mucho más que otros y bueno, va a ser de otra manera como uno conciba por tradición, y que a veces no es tan fácil decir, bueno, cerramos la carrera de medicina porque tenemos muchos. No pasa por ahí, porque aparte tenemos zonas totalmente vacantes, como lo ha dicho Marcelo. Sino que cuando necesitamos tiene que ver mucho con el modelo de atención. Nosotros somos un país que está, como dijo Marcelo, entre los estándares más altos de cantidad de médicos por habitante, sabiendo que si hacemos las diferencias internas, esto es realmente abismal, la brecha que hay entre las grandes capitales y los lugares más desatendidos o los lugares más alejados, ¿sí? ¿Cuánto necesitamos? También depende fundamentalmente del modelo de atención que nosotros busquemos. Había un colega que decía hace unos años, en un país donde teóricamente en números nos sobrarían médicos, están faltando cada vez más médicos. Esta paradoja hay que pensarla solamente o poniendo el eje en el modelo de atención. Si yo tengo un modelo de atención, como nosotros tenemos, tendiente a la hiperespecialización, siempre voy a necesitar, nunca me van a alcanzar los médicos que tenga. Siempre voy a necesitar más. Más es un modelo de atención, o sea, un sistema de salud segmentado entre obras sociales, etcétera. Digamos, siempre voy a necesitar más. Si yo tengo un modelo de atención organizado en base al primer nivel, donde el primer nivel de atención y los centros de salud que están en él, no sean la famosa puerta de entrada de la que se hablaba. Esos centros de salud, centros de atención comunitarios, deben estar lo mejor equipados que se pueda, deben tener una alta capacidad de resolución, tienen que estar los buenos médicos de familia y las enfermeras comunitarias con buena formación de alto nivel, y tienen que ser un centro organizador de cuidados y atención en salud. Porque cuando uno habla de puerta de entrada, ¿qué hace? Piensa en la lógica de puerta de entrada ¿hacia dónde? Hacia un sistema de salud, pero que rápidamente me recibe y me deriva.
experiencias en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en España, quizás alguno de ustedes conoce lo que es el rol de la enfermera gestora de casos. El rol de la enfermera gestora de casos es una maravilla, son enfermeras licenciadas con alto nivel de calificación, donde se ocupan de gestionar los casos, de acompañar y de ser referentes de los pacientes que van, que a veces acá los vemos boyando desde el hospital al centro de salud y que terminan en el hospital, no vuelven al centro de salud, y esta lógica la conocemos nosotros bastante. Entonces, bueno, por ejemplo, la enfermería tiene toda una línea de trabajo a nivel mundial, que es la enfermería gestora de casos. Entonces, ¿cuántos necesitamos? Depende del modelo de atención, ¿sí? A nivel, ustedes tienen en la presentación que hice algunos datos acerca de recursos humanos en salud. Tienen algunos números, porque yo sé que siempre gusta escuchar números. Por ejemplo, de enfermeras. En la región de las Américas, la cantidad promedio de enfermeras cada 10.000 habitantes es de 50.60. Pero si tomamos algunas regiones de las Américas, en la región de las Américas, perdón, de América del Norte, Estados Unidos tiene 110,90. Por eso se llega al promedio de 50. O sea, los promedios sabemos que siempre engañan, que son un parámetro para la comparabilidad internacional, pero que en realidad habría que comparar, en vez de país contra país, zona desatendida contra zona desatendida y capital contra capital, porque de los países, ¿no? Porque, o sea, tanta densidad poblacional y compararla. En México tenemos 25, pero fíjense, en el Caribe, en Honduras, por ejemplo, yo les puse el mínimo y el máximo, los casos extremos. Tiene 3,80 Honduras y 13,60 en Panamá. En la región andina, Bolivia tenía 5. Fíjense la necesidad que tiene Bolivia. Y Perú tiene 12,70. Y en el cono sur, Argentina está en 4,24 y Chile 22. O sea que la relación, o sea, más que la relación, digamos, la proporción de enfermeras es muy alta en Chile. Y bueno, lo que acaba de nombrar Marcelo, yo no lo voy a reiterar. Un eje muy importante a nivel de las discusiones internacionales, asociado a esta Comisión de Alto Nivel de Empleo, dicen que si bien las mujeres constituyen el 70% del personal de salud en el mundo, ocupan el 25% de los cargos de liderazgo. Y esto sí, así, podemos encontrar algunas metrópolis donde esto culturalmente esté cambiando un poco, ¿sí? Pero no es lo que usualmente se conoce. Ocupan, bueno, la brecha de ingresos entre varones y mujeres se habla de un 28% y es más importante en el sector salud que en otros sectores. Estoy hablando de un informe mundial que se publicó este año sobre 104 países, al que tienen abajo la referencia por si quieren acceder, ¿sí? Y les puse los datos principales. Esta brecha, dice, de ingreso no se puede explicar, cuando hicieron el análisis factorial, no se explica por el nivel educativo. Hay otros factores. Esos son los culturales, obviamente, ¿no? Es muy importante tener claro que los organismos de cooperación técnica a nivel internacional que hemos nombrado están trabajando cada vez más, si bien sin descuidar las especificidades del sistema de salud, trabajando en la lógica de los cuidados y pudiendo asociar los trabajadores de la salud, sobre todo enfermeras y trabajadores comunitarios en salud, con lo que son los cuidadores. ¿Qué rol están discutiendo? ¿Qué rol tienen los cuidadores en salud? Por ejemplo, en un sistema nacional de cuidados, como tiene Uruguay, que tendría que ponerse, alinearse con el sistema de salud. Bien. Entonces, temas en agenda. Algunos ya los dije, pero los voy a simplemente sintetizar. A nivel, hay una revista que es Human Resources for Health, que es Recursos Humanos en Salud, que es una revista mundial, que toca específicamente estos temas y que si uno hace como un pantallazo de hace unos cuantos años, qué tema tocan los artículos científicos, tienen referato, etcétera, el tema de los trabajadores comunitarios en salud es un eje y una discusión y un debate permanente. Es cierto que esa revista está muy permeada por muchos trabajos de África, donde esto es muy fuerte, pero no solo, digamos, este tema aparece, y es más, en Argentina se está desarrollando y poniendo el foco allí. Un tema muy importante que también Marcelo nombró y a mí me interesa contarles es lo que es la práctica avanzada de ciertas profesiones.
poder pensar en estos nuevos problemas epidemiológicos y en las nuevas competencias que pueden adquirir en determinados contextos, ¿sí? Así como pasa con la Ley Profesional de Enfermería, en muchos países del mundo, y esto está fuertemente trabajado hoy en día por la OMS y la OPS, se desarrolla lo que se denomina la práctica avanzada en enfermería en el primer nivel de atención. O sea, ampliar algunas competencias concordadas con los médicos, etcétera, ¿no? con el sector médico, a la ampliación de algunas competencias para lo que son las enfermeras licenciadas, no todos los niveles, las enfermeras licenciadas con una formación específica para que puedan los centros de salud fundamentalmente ampliar su capacidad resolutiva. Esto es una discusión, yo lo sé, muchos de ustedes quizás son médicos, y es una discusión que hay que dar en algún momento, hay que ver la oportunidad y la necesidad hoy en día de que Argentina tome este tema. En cuanto a planificación y formación de especialistas, ya lo habló mucho Marcelo, y coincide con lo que son las líneas internacionales. La reorientación de las carreras, de los planes de estudio es clave, y en eso se está trabajando hace mucho tiempo con las universidades. Una de las preguntas que yo me hago en la Argentina, porque en muchos países lo que se hizo fue tratar de descentralizar la formación médica porque está concentrada o estaba concentrada en pocas universidades, como pasaba acá en La Plata, Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Y en la Argentina, en los últimos 15, 20 años, 15 más o menos, se amplió mucho la oferta de carreras de medicina en lugares más alejados de la capital. Y la verdad que es muy interesante, a mí me genera, digamos, el interrogante de ver, bueno, a partir de ese establecimiento, de esas universidades y de esos centros de formación, a los que acuden las personas que viven más cerca, bueno, ¿cuál es el impacto que esto tuvo? ¿Cuál es el impacto que está teniendo? Porque algunas de ellas ya llevan años y tienen recibidos. ¿Ha cambiado en alguna naturaleza la avenida, a la huida hacia la capital? ¿Qué tenemos que reforzar en esos espacios? Bien, y por supuesto, para todo esto, es importante y fundamental el tema de la rectoría y la gobernanza de los ministerios de salud y de aquellas instituciones educativas y también de financiamiento que puedan constituir espacios como este, mesas intersectoriales. Yo sé que la Argentina lo está haciendo hace mucho tiempo y que hay una mesa intersectorial con educación hace muchísimos años y que tiene muy buenos resultados y que la vamos a proponer ahora como modelo, digamos, para una sistematización de experiencias a nivel internacional. Esto es fundamental. Los otros dos cuadros que yo les dejé, no los voy a hablar ahora, ¿sí? Son simplemente, uno surgió en el tercer Foro Mundial de Recursos Humanos en Salud en la ciudad de Recife, que es el segundo, donde se plantea un campo, un modelo de análisis de la situación y los indicadores de recursos humanos en salud, planteando objetivos en torno a la disponibilidad, o sea, que haya profesionales. Y la disponibilidad no es que existan médicos recibidos, sino que estén dispuestos a ir a trabajar, que no tengan ganas de quedarse en su casa, digamos, porque puede pasar. La accesibilidad, o sea, que las personas puedan acceder a los médicos, a los enfermeros. Porque el tema de la accesibilidad, por eso fue incluida también en el concepto de salud universal, es muy importante. El tema de la aceptabilidad tiene que ver con lo cultural, porque nosotros podemos tener excelentes médicos desde el punto de vista científico, y creo que los tenemos en gran medida en este país, pero a veces también tenemos que incorporar el tema de los derechos, la comunicación en salud, esos espacios de encuentro que son fundamentales y que Brasil en su reforma sanitaria ha desarrollado desde el punto de vista teórico y práctico de una manera fenomenal, y les recomiendo su lectura y su conexión. La otra es un cuadro que hace más a la dinámica del mercado de trabajo, recursos humanos en salud, dinámica intersectorial, donde está extraída de lo que es la estrategia global de recursos humanos en salud a nivel internacional, que hoy en día está vigente. Así que, como dice acá, para nosotros el Poder Legislativo cumple un rol trascendental en el desafío para superar la inequidad y las brechas en el acceso a equipos de salud. A mí me interesa mucho, se habla de trabajadores de la salud, se habla de fuerza de trabajo en salud, se habla de recursos humanos en salud. A mí me gusta hablar de equipos de salud,
pero no siempre esto es posible, de calidad, disponibles, actualizados científicamente y con una práctica humanizada basada en derechos. Bueno, agradecemos muchísimo este espacio y los felicito por este espacio. Muchas gracias, doctora. Está abierta a preguntas la exposición de los doctores. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno. Sí, senador. Por favor. Decir que con total beneplácito escuché dos exposiciones muy acertadas. La doctora Yanco me produjo una tranquilidad porque nos saca bastante la culpa de los problemas de la salud a los médicos y tiene una visión de equipo y le pone o propone la responsabilidad de esto también, de gran parte de esto también, en los gobiernos en los que administran la salud en la nación. Si nosotros miramos la realidad de nuestras provincias, vemos que urge que todo esto que está planificando el Ministerio de la Nación en materia de ordenamiento de las currículas sobre todo, y ese contacto con los ministerios de educación, eso es de aplicación urgente. Nosotros nos quejamos, o contó que el 40% de los agentes auxiliares de salud son enfermeras auxiliares y no profesionales. Eso tiene varias razones. Una, porque concretar la preparación de un licenciado o una licenciada es más caro, lleva más tiempo, pero también hay como una anarquía en el manejo de las entidades que capacitan. Hay entidades como la Cruz Roja, por ejemplo, que tiene cursos de un año para auxiliares de enfermería, les cobra una cuota y salen, no sé con qué currícula, porque cuando hay una institución privada que quiere formar, por lo menos en mi provincia es así, que quiere formar enfermeros o agentes sanitarios, desde el ministerio se le exige que la currícula pase primero por el Ministerio de Educación y entre los dos acuerdan si esta institución que va a abrirse o que se va a exponer a formar personal de salud merece verdaderamente ser formadora de salud en la provincia. Entonces, así, de esta manera, hay instituciones que tienen control de su currícula y otros que no. Y eso creo que son la gente con la necesidad de trabajo que hay y con la velocidad con que se pueden preparar, se anotan, por supuesto, en esos cursos. Nosotros en la provincia debemos tener 70 servicios de rayos, de imágenes. Y hay una sola institución, que es la internacional que mencioné, que produce 100 y pico de técnicos por año, y después esa gente es la que se frustra, la que sabe que no va o finalmente se da contra la pared cuando va a conseguir trabajo, etc. O sea, esta idea del Ministerio de la Nación de regular y de orientar la formación me parece muy acertada y ojalá que rápidamente se instale en el país. Cuando hablábamos o se mencionaba rectoría y gobernanza, esta es una responsabilidad del Ministerio de la Nación, en la Nación primero y después la adhesión de las provincias. Pero si no hay una presencia fuerte del Ministerio de la Nación, las provincias, al ser autónomas y al tener delegada la salud, hacen
cosas que son disímiles, que son dispares y a veces no cubren las necesidades o en la forma en que esto debe ser cubierto. Para cerrar, bueno, o antes de cerrar, mencionó la doctora Yanco algo que también, con respecto a la inversión en capital humano. Los gobiernos prefieren dedicar su esfuerzo a la construcción de un hospital nuevo, de una sala nueva, porque eso tiene la foto, tiene la publicidad y más. En estos años electorales estamos inaugurando una cantidad de esas. Y yo he visto en mi provincia y en otras provincias instituciones que brillan, que son fantásticas y que por dentro están vacías. Lo más importante que tiene el sistema de salud en una provincia es el recurso humano. Una máquina uno lo compra, cualquier elemento tecnológico se puede conseguir. Lo que no se consigue porque lleva un tiempo de preparación es el recurso humano y es el que mueve toda esa inversión que hace el Estado. Pero por supuesto no está, lamentablemente, como es un compromiso a largo tiempo, como bien decía la doctora Yanco, la contratación de personal, entonces los gobiernos a eso les rehuyen. Sería más linda una foto de un gobernador al lado de 300 auxiliares o de 300 enfermeros diplomados que no al lado de una salita recién inaugurada. Esa sería una foto más interesante para el sistema de salud. Y después hay otro tema que me parece que además de recursos en salud, es una gran deuda y que hoy no mencionamos, pero yo quiero que no nos olvidemos, porque hemos participado de varias reuniones sobre este tema, pero nunca nos pusimos de acuerdo. Es el financiamiento en salud. Argentina tiene un sistema fragmentado de financiamiento que parte la financia el sector público, parte el sector gremial o de servicios sociales, parte financia las prepagas y hay gran parte que sale del bolsillo de los pacientes. Y esto, si no hay un orden, si no hay una coordinación, va a seguir siendo así. Va a seguir siendo así. Argentina tiene un gran gasto en salud, pero los indicadores no responden a esa inversión que se hace en salud. Y por último, quiero mencionar algo que mencionó la doctora Yanco también. Se habrán dado cuenta que me gustó mucho la exposición de ella y de la representante de OPS también. Cuando habla de medio ambiente, y cuando hablamos de medio ambiente, no tenemos que hablar solo de medio ambiente como una cuestión descolgada. En realidad deberíamos hablar de vida saludable. ¿Por qué digo esto? Porque hoy acá parece que le estamos echando toda la culpa y todo el peso de la salud al Estado. O sea, de acá tenemos que salir. Yo no quiero que salgamos con la idea que salimos con una mochila que no vamos a poder soportar. Hay países que son de Latinoamérica y que no son países ricos ni desarrollados, que tienen una legislación de salud que no es garantista, que le pone a los ciudadanos responsabilidad sobre su vida, es decir, sobre llevar una vida saludable para obtener lo que le falte en salud de parte del Estado. Es imposible cubrir todos los gastos o la inversión, si le queremos llamar con más propiedad, ¿no es cierto?, de una población que es totalmente desordenada en sus hábitos de vida. Yo no puedo tener 140 kilos, fumar 2 atados de cigarrillo, no hacer ejercicio físico. Tenemos que meterle en la cabeza
de alguna manera al ciudadano que es responsable de su salud y de su vida, y que él además tiene que compartir con los otros ciudadanos las posibilidades que tiene el Estado de darle asistencia. Esto es lo que quería decir en forma muy resumida, y quiero volver a manifestar mi satisfacción por las últimas 2 exposiciones que tuvo COFELESA. Me voy contento con eso. Gracias. Muchas gracias, senador. Sí. Diputada Lourdes Navarro. Quiero rescatar lo que dijo el senador por Corrientes con respecto al ordenamiento curricular. En la provincia de Jujuy, en el año 2016, se ha sancionado una ley que es del ejercicio de la enfermería y la formación del colegio de enfermeros, que estaban incluidos en una ley del año 1971 en un artículo, un artículo con muy pocas líneas. Ahora tenemos una ley del colegio de enfermeros que ha creado inconvenientes en la provincia, porque de los enfermeros que ahora se encuentran no quieren matricularse, porque obviamente ya existe una ley en la cual hay una exigencia en cuanto a lo que es la parte curricular, y creo que tenemos que, no sé cuál será la situación de ustedes en las distintas provincias, pero lo que estamos viendo es que hay universidades o hay instituciones que incluso están dictando cursos a distancia, y enfermería es una de las profesiones que no se pueden dictar a distancia, no se puede enseñar a distancia una carrera como lo que es enfermería, como no podría ser ni en odontología ni en medicina, hablando del artículo 43 de lo que mencionaba el doctor con respecto a lo que es la ley. Pero sí se está dando, está pasando y está sucediendo. Los que estudian y los que se inscriben no saben, porque uno ve en una fundación o una institución o una universidad que generalmente podrá ser privada, que dan cursos incluso a distancia. Nosotros vivimos en la provincia de Jujuy, a lo mejor hay otras universidades en el resto del país en el cual la CONEAU no los habilita, no tienen una resolución ministerial, pero eso no lo sabe el alumno que va a estudiar. Y cuando se va a inscribir, y está pasando en este momento, porque fueron a verme integrantes de la comisión del Colegio de Enfermeros, no los pueden matricular porque eso no tiene una resolución ministerial. Así que está muy bien el tema de lo que es el ordenamiento de la currícula, que lo conozcamos a nivel nacional. En el caso de la provincia de Jujuy, ya con la ley, ya tienen el colegio, pero está creando inconvenientes. Han podido matricular 1.800 enfermeros, pero hay aproximadamente 2.500 de los que tenía el Ministerio de Salud, que es el que daba la matrícula, y que esas otras personas no quieren matricularse y a su vez no quieren, pero quieren ejercer lo que es la profesión. Entonces hay un problema ahí que me parece que también tenemos nosotros que ver de qué manera podemos tratar de trabajar con esto y de informarles a las personas que van a tomar un estudio, que quieren seguir una carrera, que no sean engañados de esta manera, porque generalmente son en instituciones en las cuales tienen que pagar, abonan y luego no pueden ejercer. Muchas gracias. Senador Julio Massa. Cortito, de nuevo relacionarme con el doctor Dos Santos acá. Es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo con la representante de la OPS y la doctora Yanco. La inversión en salud es una inversión, o sea, no es un gasto. Que tal vez tengamos poca inversión, bueno, no tenemos que recordar todo que el presupuesto, tanto nacional como provincial, es una ley, y para eso estamos nosotros los legisladores. Entonces, hoy nos tenemos que llevar la idea que desde la provincia las tenemos que reformar nosotros y dejarles, sí, doctor Santos, que él me enseñó un poco a mí, que le tenemos que también dejar una responsabilidad al doctor Fiat en la nación,
que tenemos que reformar las partes esas que tenemos el inconveniente de la parte económica. Y en segundo lugar, yo no me quería ir porque, como dijo el doctor Dos Santos, también somos cabeza dura los médicos, y de haber escuchado mal o no a la primera exponente, creo que era la doctora López. Hay un problema, y eso que lo tenemos que recordar todo, porque yo no creo que lo tenga Catamarca sola nomás. Si alguien lo resolvió, se lo pido que hoy me lo digan ahora antes que nos levantemos, porque el tema, como dijo la doctora Yanco, el tema de la atención primaria de la salud está teniendo un problema que es totalmente económico, como lo dice la representante de OPS. ¿Por qué económico? Porque un médico ya no quiere hacer más de 4 guardias si ganancia le va arriba. Entonces, creo que la escuché a la doctora López que dijo que se estaba hablando del tema ese de ganancia. Y ganancia es algo nacional. No sé si las provincias podemos hacer algo legislativamente o a veces el Poder Ejecutivo. La verdad que no, a nosotros todavía no nos sale en Catamarca. Tenemos un programa de más médicos para el interior ahí en la legislatura con media sanción y hablamos con el ministro. No logramos nada, pero el tema ganancia es un tema que a nivel nacional también ya es una carga que la vamos a tener que compartir entre todos. Presupuesto y ganancia es una de las partes de que ya la representante de la OPS nos acaba de decir que está necesitando salud para que se dé lo que dijo la doctora Yanco, que tenemos que tener los recursos humanos porque es la inversión más grande que podemos llegar a hacer en este país. Gracias, senador. Sí, diputado por Misiones. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente escuché atentamente a los que nos dieron sus palabras y que fueron muy explícitas, muy claras, los representantes de la OPS, OMS y al doctor. Muchas gracias por ilustrarnos cómo estamos en la Argentina y en Latinoamérica y en el mundo. Me quedaron 2 o 3 tips. Nosotros en el año 2007, en la provincia de Misiones, hemos sancionado la Ley de Salud, que está basado en 4 modelos de gestión. Uno que es el de atención, de calidad, y sobre todo la más importante, que es la de financiamiento. Ese punto yo quería tratar con todos ustedes y preguntarle a lo mejor si están sufriendo lo mismo que sufrimos nosotros en la provincia de Misiones, en donde tenemos una ley en la cual la provincia de Misiones le ha puesto el 14% del presupuesto provincial a salud. Enorme presupuesto para un sistema de salud como nosotros, una provincia chiquita, como le dije hoy, rodeado de otras provincias que tienen una diferencia en el sistema de gestión en salud, en donde prácticamente tenemos todo el tiempo un pasaje de personas en las fronteras y que también tenemos que ser humanos y los atendemos, no le preguntamos qué documento tienen. Escuchaba atentamente al doctor que hablaba sobre cómo hacer para poder lograr que la atención primaria sea fortalecida en los lugares en donde el índice de médico poblacional es muy inferior. Nosotros tenemos zonas como San Antonio, San Pedro, Irigoyen, que son localidades que están muy cerca de Brasil, en donde el índice es de 0,20, 0,21 por cada 1000 habitantes. Y tenemos un enorme problema y una enorme preocupación. Y por lo tanto, con el doctor Martín Cecino hemos elaborado un proyecto de ley de fortalecimiento en donde proponemos no solamente la formación, que es importante, formación, pero a través de la formación incentivamos al que se quiere formar en atención primaria, el que quiere hacer pediatría, el que quiere hacer ginecología y el que quiere ir a ese lugar a asentarse. Por supuesto que eso conlleva mucho sacrificio, llevar su familia a un lugar que no tiene las comodidades de las grandes urbes. Hemos propuesto un aumento en sus ingresos, darle una casa
que es parte del Estado, y a los 10 años que sea propia. También hemos propuesto un aumento significativo en sus ingresos, pero sobre todo darle empleo al cónyuge. O sea, una parte integral de asentamiento y fortalecimiento para que se arraigue en ese sector. Eso está en la Comisión de Salud y lo estamos tratando, está en estudio. Eso es algo que quería comentarle, pero recién le preguntaba a mi colega cuánto está cobrando un médico residente pagado por nación. En nuestra provincia, en la provincia de Misiones, está cobrando una beca de 8.000 pesos. Por supuesto que hoy ese ingreso para un residente, muchas veces ya con un matrimonio consolidado, le es imposible estar 24 horas, a veces de guardia, al otro día comienza de nuevo, al otro día está de guardia, al otro día que no puede hacer otra actividad que no sea la formativa. Yo creo que tenemos que desde Nación plantear un fortalecimiento claro para la formación de cada uno de nuestros residentes, en donde no solamente tengan el incentivo académico, sino también el incentivo económico, pero que salga de acá, que salga de Nación, para que las provincias se puedan adherir. Nosotros tenemos un sistema provincial de residencia en el cual también cobran un sueldo de 25.000 pesos y que ahora han pedido 28.000 pesos en esta última etapa y han hecho algún tipo de reclamo bastante importante. Yo lo que me llevo de este lugar es que para nosotros, como legisladores provinciales, tenemos que incentivar a hacer una ley nacional de fortalecimiento y arraigo en las zonas de menor índice poblacional, médico poblacional o recurso humano médico, no médico poblacional. Y también, sin querer entrar en ningún tipo de debate, creo que es imperioso que todos nosotros, representantes del pueblo, representantes de la nación argentina, pongamos a debate también absolutamente todas las políticas sanitarias que se han sacado de las provincias, como por ejemplo el programa médico comunitario, que en nuestra provincia nos ha causado muchísimo mal, porque la provincia se ha tenido que hacer cargo de cada uno de los profesionales, pediatras, enfermeras, psicólogos, kinesiólogos, y que se ha llevado ese presupuesto al presupuesto de la provincia y que la nación nos ha dejado a nosotros sin ese recurso humano. Un programa que ha traído a la provincia, por ejemplo, barrios muy alejados que tenían su médico comunitario y que un tiempo importante se ha quedado sin ese recurso hasta que pudimos lograr contratarlos y que hoy sigan estando. Sabemos que seguramente está en el pensamiento de nuestros legisladores nacionales, nuestros funcionarios nacionales, nuestra Secretaría de Salud Nacional. Yo lo escuchaba al doctor decir todo el tiempo Ministerio de Salud, Ministerio de Salud, Ministerio de Salud, y la verdad que le pregunto a mi colega si es que en estos días, cuando subimos al avión, se volvió a cambiar de Secretaría a Ministerio. Y lo otro, el otro día me preguntaba un periodista que por qué nosotros, los misioneros, estábamos por ahí en algún momento siendo críticos con la situación de cambiar de ministerio a secretaría. ¿Cuál era la molestia que teníamos? Si la gestión iba a ser igual, los recursos son iguales, absolutamente todo igual. Y yo le decía, no es lo mismo dar órdenes como cabo que dar órdenes como coronel. Y cuando a vos te bajan de rango a cabo, seguramente que no vas a formar parte de la reunión cuando se juntan el jefe de Estado, el presidente y los coroneles. Vos sos cabo, tenés que ir a otra parte. Me parecía este análisis, esta reflexión para todos ustedes, que muchos son seguramente de las provincias y que seguramente tenemos las mismas inquietudes. El recurso humano es lo más valioso y el primer derecho que tiene la salud. Pero está en nosotros la responsabilidad absolutamente de todos de darle ese fortalecimiento que el doctor decía, que estoy re de acuerdo. Busquemos estrategias para que podamos arraigar a esas personas en los lugares en donde la atención primaria está muy debilitada y necesitamos fortalecer urgentemente la provincia de Misiones. Nuestro secretario de Salud, el doctor Adolfo Rubinstein, al cual le doy mi saludo, es un amigo
y creo que tiene una enorme fortaleza en su formación para poder lograr junto a todos nosotros el sueño de todos los argentinos. Muchísimas gracias. Yo te voy a dar la palabra, pero antes de eso, para ir ganando tiempo, van a pasar para que vayan firmando las actas, digamos, así después no se pueden ir tranquilos y sin que vengan a firmarla. Sí, te paso la palabra, doctor Marcelo García Diegues. Gracias. Algunas puntualizaciones de los diversos temas que fueron surgiendo. El primero, que tiene que ver con enfermería. En realidad, muchas de las cosas que ustedes ven en la vida real y que ustedes planteaban son así, probablemente porque los argentinos, antes que aprender a cumplir las leyes, aprendimos a encontrar el agujerito para poder evitarlas. Y por más que ustedes hacen enormes esfuerzos por sacar leyes muy buenas, tanto a nivel nacional como provincial, los argentinos siempre buscamos cómo no cumplirlas. Entonces hay algunos huecos normativos que dejan lugar a algunas de las cosas que ustedes relataban como ejemplo. Pero para poner cuál es el marco normativo real y el que nosotros tenemos que tratar de impulsar, sea de cumplimiento, tanto en el ámbito nacional como en el provincial, la enfermería desde el año 2010 tiene un marco de formación exclusivamente para el título de enfermero, que digamos que, para entendernos, responde a lo que se llamaba en otra época enfermero profesional o técnico. Esto está regulado desde la Dirección de Educación Técnica de la Nación, esto está aprobado por el Consejo Federal de Educación y esto significa que toda provincia que tenga una currícula que responda a este marco formativo tiene reconocimiento nacional y por ende circulación libre y reconocimiento de su título a nivel del país. Si que ese enfermero o enfermera recibido en cualquiera de las provincias de ustedes viene a Nación y recibe la validación de que su título tiene validez nacional. Por supuesto, ¿esto obliga a las provincias? No, porque somos un país federal. Por lo tanto, cada Ministerio de Educación, Dirección General de Escuelas o como cada provincia denomine su ámbito de regulación en el Poder Ejecutivo de la Educación, puede aprobar currículas. De hecho, en mi experiencia personal, yo antes de tener el cargo que tengo ahora en la Nación, estuve un tiempo en la provincia de Buenos Aires, a partir del 2016, y la primera cosa que detectamos cuando llegamos allí era que la currícula de enfermería no tenía validez nacional y se formaban auxiliares, porque no se había impulsado un desarrollo curricular que responda al marco formativo nacional. Y el último día del plazo que había, que creo que era diciembre del 2016, logramos que se apruebe un marco formativo que responda a esto. Es decir que, y digo, la verdad que está un poco, tendría que ponerme a mirar, no tengo los datos acá, creo que la gran mayoría de las provincias tienen y completaron a tiempo sus marcos formativos de técnicos. Lo que no significa que la provincia pueda formar auxiliares de reconocimiento provincial por la autonomía que tienen en términos educativos. Y esto pasa, por eso hay provincias que tienen más del 80% de los enfermeros auxiliares, porque en sus escuelas de reconocimiento provincial forman auxiliares. Entonces digo, esto es parte de nuestro compromiso federal, apostar a formar enfermeros, profesionales o técnicos, parte de nuestro compromiso, y esto es una tarea nuestra en el COFESA y de ustedes en las legislaturas, impulsar que vayamos abandonando la formación de técnico, porque creo que hemos aceptado todos que no es lo ideal en términos de competencias necesarias para asistir a un paciente. Las universidades tienen otra realidad. En realidad lo que está regulado por el artículo 34 son las carreras de grado. Por lo tanto, los estándares con los cuales se evalúan las carreras de enfermería son los de las licenciaturas. Los técnicos universitarios, las tecnicaturas universitarias,
no son evaluadas cuando se hace la evaluación. Entonces, por eso los estándares en realidad hablan de una carrera de grado única que llega al título de licenciado. Muchas universidades, en uso de su autonomía universitaria, tienen tecnicaturas de diferentes características, porque la autonomía universitaria se los permite. Es decir, digamos, tenemos marcos formativos nacionales que nos permitirían formar el recurso adecuado. Por supuesto que hay espacios institucionales que todavía siguen corriendo, digamos, por estos espacios intermedios. Creo que es el rol de todos que trabajemos en identificar esto. Igual si tengo que darle los números groseros, porque esos no los traje, los de educación, cada vez es menos, y salvo algunos ejemplos puntuales, está creciendo la formación de profesionales y de licenciados. Digamos. Es decir, la otra cosa que me parece también importante rescatar, alguien decía, formar profesionales y licenciados es más caro. El Estado Nacional está haciendo cosas para esto en los dos lados, en el lado del alumno y en el lado de la formación. El INET, tanto para escuelas que forman técnicos como para universidades, porque las universidades hoy forman más de la mitad de los profesionales de enfermería, más del 50% de los estudiantes están en el sistema formativo de las universidades, lo cual es muy bueno. El INET hoy les provee a la escuela un gabinete de simulación y le provee a cada uno de los estudiantes, una vez que se consolidan, normalmente se está haciendo sobre finales del primer año o en el segundo, una mochila de elementos, porque una de las cosas que sabemos cuando estudiamos el tipo de población que estudia enfermería, sabemos que está por debajo de la media en términos económicos y sociales del resto de los estudiantes universitarios. Por lo tanto, el estudiante de enfermería es un estudiante que necesita apoyo. Por eso existen las becas Pronafé, que no tienen límite de edad, porque sabemos que la enfermería se estudia muchas veces a edad más avanzada que quienes ingresan a la universidad en otras carreras, y se les entrega una mochila de elementos que le permiten que tengan todas aquellas herramientas que son necesarias para que un estudiante haga sus prácticas profesionalizantes, que normalmente empiezan sobre el final del primer año y en el segundo año. Es decir que este financiamiento del Estado Nacional en términos de lo que puede, lo hace y de hecho la experiencia es que hay mucho acompañamiento provincial y de las escuelas provinciales en este sentido. Muchas escuelas provinciales han reformado sus espacios físicos con fondos provinciales para poder recibir aquello que el INET les aportaba. Así que creo que la asociación en este caso del Estado Nacional y las provincias es una asociación ganadora y ha funcionado muy bien en los últimos 3 años. Y me parece que esto es algo que hay que resaltar y que me parece que está bueno conocerlo y por ahí los que por ahí no lo han visto en las provincias, le diría que creo que en todas las provincias hay muy buenos ejemplos de este tipo de tareas. Respecto de las residencias, me parece que hay un tema conceptual que es importante tener en claro. Y en esto rescatamos la cuestión. La salud y la educación, parece una verdad pero orgullo decírselo a los legisladores, es algo federal. Y nosotros aportamos y apoyamos los desarrollos provinciales. A nuestros residentes, exclusivamente financiados por la Nación, en los poquitos efectores nacionales que quedan, no cobran lo mismo que aquellos que están en las provincias, porque esos están 100% a cargo de la Nación. Aquellos residentes que están en todas las provincias, están la beca, el monumento que se les da, está pensado como una asociación con la provincia, de modo tal de que nosotros financiemos residentes que a la provincia le interesa y que la provincia está después dispuesta a incorporarlo a sus planteles profesionales. Por lo tanto, creo que es importante tener en cuenta que en realidad, a partir creo que del mes pasado o del anterior, los 11.500 pesos que cobra cada residente de primer año, que como dije hoy, no va a ser lo mismo que va a cobrar el de Medicina General, que esperamos que pueda cobrar 22.500, 23.000, como en Monumento Nacional, esté acompañado por la provincia en un monto que alcance al menos el que cobran los residentes de financiación exclusiva provincial. Digo, nuestro planteo es trabajar en conjunto con las provincias, no es sembrar residentes propios de la Nación, sino ayudar a que la provincia pueda tener
algunos residentes más de los que decide financiar en forma propia. Y digo, para dimensionarlo, nosotros tenemos hoy, estamos dando, cada año tratamos de aumentarlas un poquito, lo que nos permite el presupuesto, pero cuando uno mira la tendencia siempre ha habido un poquito más de residentes cada año. Estamos alrededor de los 4.000 residentes financiados en todo el país, casi 5.000, y estamos en un presupuesto para el 2018 de algo más de 1.000 millones de pesos puestos en lo que financiamos las residencias para todas las provincias. Probablemente es poco, pero creo que cuando uno lo analiza es al menos un monto igual al que creo que no sé si hay alguna provincia que en su totalidad ponga un monto superior al del total que reparte la Nación para todas las provincias. Digo, me parece que es una ayuda para que la provincia lo haga. No está pensado el sistema para que esta sea la beca única. Es absolutamente claro que la Nación no está convencida de que uno pueda pretender que un residente se traslade y se radique con 11.500 pesos. Está claro que tiene que ser con el apoyo de las provincias. Y para la tranquilidad del legislador, le digo que por suerte nuestro Ministerio de Salud y Desarrollo Social no funciona como un cuartel, somos bastante horizontales y tanto la ministra Stanley como el secretario de Gobierno, el doctor Rubinstein, entienden que cuando tenemos temas relevantes en los que algunos sabemos algo más que otros, porque somos expertos en el tema, nos sentamos a la mesa aún con los que deciden. Quédese tranquilo. Sí, diputada. De salud no tenemos. Tenemos ministro de Desarrollo Social y Salud Pública. Yo pareciera, y no me quiero ir con esta sensación de que parece que vivo en una realidad virtual. Me hablan de ministerio y no tengo ministerio, tengo subsecretario. Hablamos de programas nacionales como el PROFE, que fue incluir salud es PROFE y ahora sumar, con un señor dólar a 1.60 donde compro 8 ambulancias y cuando viene está $1.47 y tengo 3. Entonces, la verdad, ¿son realmente conscientes de lo que pasa en el interior de las provincias? Porque yo entiendo y puedo recoger el guante de que usted me dice son becas nacionales, pero las provincias a veces no tienen autonomía para dar un poco más a esas becas. Realmente es una realidad virtual, o la tienen ustedes o las tengo yo. A mí me hacen parte de una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Sin preguntarme, ahora me tengo que hacer responsable de la autonomía de los profesionales que no puedo pagar en salud. Y usted me viene a pedir a mí más médicos. Y tenemos impuestos a las ganancias, y tenemos impuestos, y seguimos. O sea, no sé, creo que o hay desconocimiento, vuelvo a repetirle, hay desconocimiento del interior. ¿Usted se ha molestado en ir a las provincias? ¿Ha recorrido? La cuestión, yo nací en la ciudad de Bahía Blanca y ahí me quedo, con lo cual el interior de la provincia de Buenos Aires lo conozco muy bien y he recorrido varias de las provincias cuando correspondió que fuéramos y muchos de nuestros funcionarios, la doctora Pfeiffer, por ejemplo, que es quien conduce el programa de salud familiar y comunitaria, vive recorriendo las provincias y buscando la realidad. Me parece que conocemos la realidad e, insisto, trabajamos excelentemente y puedo garantizarle que con enorme cantidad de ministros en desarrollo de políticas conjuntas, tanto de formación de recursos humanos como de implementación de la estrategia de la cobertura universal en salud, y hay, como hoy se mencionaron en la mañana, numerosos ejemplos exitosos de trabajo conjunto. Uno puede pretender que para sacar un país adelante la retórica nos pueda llevar a un buen lugar o pensar que sentarnos en una mesa de trabajo, a compartir la información, a analizar qué podemos hacer juntos es la forma que la gente espera que nosotros como funcionarios, al menos, que es lo que me toca por lo menos presentar hoy, es cómo debemos trabajar. La realidad es que la confrontación retórica no es lo que la gente espera que hagamos. Espera que lleguemos todos los días, nos sentemos en nuestros escritorios y veamos cómo solucionar los problemas concretos que tenemos. La realidad es que eso es lo que hacemos todos los días, mirar, recibir problemas y contactos de
todas y de cada una de las provincias y ver cómo lo solucionamos. Resolver los problemas de cómo contratar los residentes de cada una de las provincias, cómo encontrarle la solución a los que tienen problemas, cómo resolver el problema de la gente que está en un lugar y tiene problemas porque el efector no es adecuado o porque recibió una situación de maltrato. Nos comunicamos. Creo que estamos muy en contacto con muchos de los profesionales de las provincias, muy cercanos, porque, insisto, recibimos los problemas de los más jóvenes, de los que están en el lugar de trabajo, como se suele decir, en la trinchera, diariamente, que nos transmiten, nos escriben. Estamos en contacto y conocemos lo que les pasa, cómo son los efectores de muchas de las provincias, cuáles están muy bien, cuáles tienen dificultades, como tiene todo el país. Nadie desconoce las dificultades que atraviesa el país. Creo que desde las autoridades del Poder Ejecutivo, ninguna nunca se sienta a decir que desconocemos que estamos pasando un momento sumamente complejo. Me parece que lo que sí tratamos de hacer cada uno de los días es tomar responsabilidad de esa situación compleja y desde el lugar que a cada uno nos toca, sentarnos a buscar soluciones. Me parece que es lo que, insisto, al menos quien me designó a mí, y me parece que las personas de este país esperan que hagamos, que nos sentemos, arremanguemos y trabajemos cada día para buscar soluciones, escuchando básicamente a los que nos traen problemas. Funcionarios, legisladores y a cada una de las personas, de los médicos, de las enfermeras que tienen problemas en sus lugares de trabajo. Eso es lo que tratamos de hacer. No sé si está bien o es mal, es poco o es mucho. Tal vez sea poco, probablemente, porque le puedo garantizar que el punto de partida fue sinceramente muy bajo. De todas formas, agradezco a todos los aportes. Creo que el ámbito también de discusión de algunas situaciones desde los ejecutivos es el COFESA, y creo que también nosotros como COFELESA desde este momento tendríamos también que interaccionar con el COFESA y eventualmente ir cubriendo sectores que por ahí no nos hemos dado los tiempos necesarios o no hay una comunicación necesaria entre a veces los ejecutivos y los legislativos, y no hay una comunicación fluida tampoco muchas veces entre lo que es COFESA como institución y como lo es COFELESA como institución. Yo, si es que no hay alguna otra pregunta, quiero también poner en valor ciertas cosas para finalizar esta jornada que realmente creo que ha sido muy importante. Yo me voy muy contento porque no tan solo la hemos vuelto a constituir, sino que veo que hay muchas ganas de aportar y de dar todo por parte de los legislativos a que ese aporte legislativo se pueda concretar en algún momento en una acción ejecutiva y que se haya concretado el ciclo y el proceso que virtuosamente nos comentaba el senador Dos Santos. Me voy también con algunas preguntas que se han planteado acá y que la hemos escuchado seguramente durante muchos debates en muchas ocasiones, que es el tema de la currícula de pregrado, que creo que también hay que revisar, y el COFES en algún momento hizo un avance sobre ese tema, lo que sabemos también de lo autónomo de las universidades y de los tiempos muchas veces que requiere un cambio de currícula. Me voy también con ese hecho de siempre ponerlo y relucirlo al tema de la atención primaria y no darle las respuestas necesarias a esa atención primaria. Y yo que vengo de la provincia de Jujuy también, como la diputada Navarro, donde fue quizás el seno fundamental del plan de salud rural original a lo que hoy es la atención primaria de la salud. Por eso creo que no tan solo conocemos a pleno el sistema, sino que también, y por suerte lo ejecutamos y tiene una mística especial en mi provincia el agente sanitario, y por eso lo pongo en valor. Y como bien se ha dicho en esta jornada, que el médico que esté formado en medicina familiar, un médico generalista, un médico de familia,
puede resolver el 80 o el 85% de los problemas en terreno y seguimos formando superespecialistas. Digo, eso hay que revertirlo y eso no tan solo se revierte desde la acción en la formación de pregrado, sino fundamentalmente en la contención en territorio. Porque ese médico que se forma tiene una gran expectativa y después cuando sale al ruedo, cuando va a la trinchera, no tiene la posibilidad de desarrollarse porque ni económicamente, ni con otros incentivos no económicos que puedan estar existiendo, suple su necesidad. Por eso es muy importante darle el valor que corresponda y pagar el valor que corresponda por esa función. Si queremos tender a revertir con el objetivo fundamental de darle a nuestro sistema de salud lo que siempre pretendemos, que es la estructura madre de la atención primaria de la salud. Hay proyectos. He presentado en diputado ya hace un tiempo atrás y he presentado el año pasado un proyecto de incentivos para tender a radicar profesionales de la salud en el interior del interior, que es donde realmente tenemos los grandes problemas. Por eso creo que en esta ida y vuelta, en tener la información necesaria de qué es lo que estamos trabajando acá, de qué es lo que están trabajando cada uno en su territorio, vamos a poder sacar lo mejor provecho y lo mejor posible en las leyes que podamos poner en valor. Así que me voy muy contento, espero que esto crezca y que nos ayuden y nos ayudemos a que esto se solidifique y que podamos dar más respuesta hacia nuestro sistema para hacerlo más equitativo, para hacerlo más solidario y para evitar o ir evitando esa fragmentación y segmentación en la cual estamos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, buen regreso a sus provincias y seguramente vamos a estar conectándonos para ver cuándo hacemos alguna segunda jornada. Gracias.